Estamos de regreso en un artefacto más. Al fin, mi queridísimo amigo Omar Ramírez está acá. ¿Qué onda, amigo? ¿Cómo estás? Me siento honrado de tu presencia. No, pues cuál honrado yo. Y como siempre, con algún detalle, artilugio, algo, traes una playerona, una remera increíble. Una remera. De la máquina de hacer pájaros Pues traída. yo creo que eres el único güey que sabe quiénes son la máquina de hacer pájaros. No, aquí. Aquí en Guadalajara. Aquí en mi casa. Aquí en mi casa. No, pues, ¿quién ¿Tú chingados crees? son? ¿No te la han chuleado? ¿La playera me refiero? Yo creo que nadie conoce la máquina de hacer pájaros. Bueno, ¿no? si vas a visitar a Kitroser, seguro te va a decir. Sí, bueno. Alguien así. En tu más reciente viaje a Argentina, mi queridísimo amigo Omar Ramírez, músico, tecladista, el mejor organista de Hammond de México. Ande, Yo lo sostengo porque no conozco a nadie más. No, sí. Pero yo creo que sí, sin pedos. Podemos hacer un research. Hay uno que se llama Carlos Ustaita, que toca increíble el Hammond. Él es probablemente el number one. ¿Tú Sí, crees? sí. Bueno, ya que te consideres el... Pero él es un gran sesionista, gran músico. Quizás no es tan rockero ni tan bluesero. Ujú. Pero si ya le pones que más al rock blues, a lo mejor soy tan poco humilde para... Ahorita me cuentas la historia de por qué te decantaste por ese instrumento tan característico, raro, además. Tan Y mamón. bueno, pues habla mucho de Por uno, Gil ¿no? Olvera y por Juan Torres. Ah, rápido, Pues sí, fácil. pues yo creo, ¿no? No sé. Mi mamá escuchaba eso cuando estaba embarazada. ¿En serio? Sí, puede ser una ¿Y explicación. lo oyes ahora y sientes así como algo que te Siempre que conecta? escucho un Hammond me parece familiar todo. Güey, pero Sí. además es un instrumento orgánico, pero a la vez súper tecnológico. Sí, oscuro, mamón, todo. Rarísimo y súper expresivo. Sagrado, muy, pues es el instrumento del gospel, Ujú. instrumento del reggae, ¿no? Los Wailers. O sea, todo es muy místico, es un instrumento místico, ¿no? Santana lo tiene ahí todo el Sí, tiempo. exactamente, sí, el Hammond está bien chido. Y Y se contrapone hermosamente con el piano, que pues me encanta, ¿no? Que es mi instrumento. un instrumento clásico, pues que viene de la orquesta y la chingada. Exactamente, entonces yo creo que ahí va todo, ¿no? Va como los dos Los dos mundos, los dos contrastes. mundos, ¿no? El piano contra el órgano. Y justo en medio, pues están los sintes, ¿no? Y qué chistoso que digas contra. O sea, hablando de contraste, ¿puede ser? Mm, O sea, el Hammond contra el piano. O más no, bien... no, o el piano contra el órgano. No, me refiero porque son contrastantes eso, en toda su estructura, ¿no? O sea, cómo tocar, cómo pensar los voicings, el ataque, los volúmenes, cómo funcionan. Un teclado tiene dos teclados. O sea, todo es diferente. Es una locura. Yo lo Todo es veo, diferente. para mí es como ver un avión. O sea, no entiendo nada, cabrón. Sí, está bien No chido. sé cómo ahí... O sea, y tal cual la experiencia yo creo que es eso, ¿no? Voy a volar, cabrón. Está bien chido. La Está neta, poca madre. Está bien padre. Está- Pero igual que el piano. Ajá, Igual que claro. el piano. Las posibilidades son, pues no sé si infinitas, pero sí así, cabrón. Fíjate que yo había dejado este año y creo que el año pasado había dejado descansar el órgano un rato y me había medio enfadado. Y con la banda de blues estaba tocando más piano porque tenía bajista, al maestro Ponchito. Entonces pues yo estaba tocando puro piano y dije, ya, la fregada, porque normalmente toco el Hammond cuando toco el bajo, Ujú. cuando no hay bajista. Y ya que tuve bajista, dije, ay, pues ya, la fregada, ya mejor puro piano. Y como que la inercia de la vida me dice, no, Te regresas. regresa al pinche Hammond, que es lo tuyo, pues, ¿no? Quiero agradecer a Cadet, Centro de Artes para el Desarrollo del Talento, por apoyar la segunda temporada de Artefacto y aprovechar para darles el siguiente mensaje. ¿Tus hijos sueñan con ser estrellas de rock? En Rock Cadet te ofrecen clases de guitarra eléctrica, bajo, canto y batería para que tus hijos toquen como los grandes. Deja que descubran el rockero que llevan dentro con sus talentosos maestros y vibrante y sano ambiente. Pueden agendar su clase prueba mandando mensaje al 33 14 16 83 05 por sus redes sociales en @cadet_mx y Cadet Centro de Artes para el Desarrollo del Talento o visitándolos en Joaquín Angulo 2480. Rock Cadet los está esperando.
¿En qué momento? A ver, ¿cómo iniciaste tú la música en tu casa? Pues dices que tu mamá escuchaba esa música, tu papá sé que también es melómano y Sí. por ahí viene también tu gusto. Todo es por mi papá. ¿Sí? Todo es por mi papá, sí. Desde que te acuerdas. Desde que yo me acuerdo, mi papá cantaba, Eres tocaba el la hermano guitarra. mayor de No, dos. el hermano menor. Menor. De dos, ajá. Ah, Mauricio es más grande. Mauricio es más grande. Ok. Sí. Y pues siempre había música. Básicamente se escuchaba Serrat, Alberto Cortés, Atahualpa Yupanqui, los Beatles, los Creedence y Elvis Presley en la última etapa. Lo en vivo de Las Vegas y Madison Square Garden, todo eso es lo que es como mi soundtrack de la infancia. Que también lo escuchas y Sí, te remite, y me gruesísimo. remite, sí. Es muy chistoso porque muchas veces los músicos con los que he platicado, habla mucho de cómo son y su personalidad musical con lo que escucharon primero. Claro. Como que te marca muy cabrón, Sí, ¿no? sí. Tu lenguaje. Es que no hay elección. Exactamente. O sea, es así. Son como los genes, ¿no? No puedes, no, yo quiero, pinches genes rusos, ¿no? O africanos. No tienes opción. Te tocaron estos genes y te tocó vivir aquí. No. Ajá. Yo creo que con la música pasa igual. Hasta que estás grande, tú ya decides, no, pues yo elijo que me guste Jimi Hendrix y Charly García, ¿no? Porque eso no, mis papás jamás me hablaron de ellos. Así ya, y tú ya eliges, ¿no? Está bien chido, son como dos momentos, ¿no? Como la información de primera mano. Entonces fue ese rollo y variopinto también, porque Serrat y luego Elvis y estas cosas, sonoridades muy distintas, Sí. pero también las letras. Pero yo aprendí a que fueran muy normal. Ajá. O sea, para mí escuchar Elvis o los Beatles o Revolver después de Mediterráneo de Serrat, para mí era lo más normal. Porque siempre, además, los cassettes estaban bien, ya me los sabía de memoria. O sea, venía uno, después ya venía el otro con el lado tal. Y después así, Alberto Cortés y al otro lado los Creedence, ¿no? Así como, era la misma madre, ¿no? O sea, en una no entendía qué decían, pero el ritmo de la guitarra, ¿no? Y en otro estaba entendiendo que mi árbol y yo, y la chingada, tenemos recuerdos de mi árbol y yo. Y yo, cabrón, bueno, ¿no? ¿Y notaste pronto que sentías algo, me refiero con la armonía, por ejemplo, o que sentías algo distinto con la música? La batería, era lo que Eso. me llamaba la atención. Sí, yo quería tocar la batería. Pero siempre fue, o sea, era rítmico totalmente. Sí, todo siempre. rítmico. Sí, la armonía. Yo qué voy a saber de armonía, amigo. No, yo no sé nada. No Más bien, no, mames. de lo rítmico, eso es, yo creo que es muy fuerte. Pero, sí, no. No, güey, eres maestro de armonía de un chingo de gente. No, pero no sé, o sea, sé muy poquito. Lo poquito que sé, lo sé bien. Ajá. Pero no, pues hay 90 millones de gente que sabe más. No, yo toco muy poco. Ok, entonces esa música que no elegiste tú, ¿cuándo tienes consciente de haber elegido lo primero? ¿De haber elegido? Ya cuando ya elegiste lo tuyo. O sea, ¿cuándo llegó Caifanes a tu vida? No, o pues ¿qué fue? es que era contextual, ¿no? Ujú. Dependiendo de lo que estaba pasando en ese momento, yo estaba reaccionando. Porque tu infancia fue full 80s. Eres del 75. 75. Entonces, obviamente, en el 85 tenías 10 años. Eres muy consciente del temblor y todo este Sí, rollo. exactamente, sí. Pero también de la música que estaba pasando. Sí. Que era, ¿qué? ¿Qué empezaste ya a elegir tú? Pues yo escuchaba la radio, ¿no? Y de toda la radio que escuchaba, pues empecé a... ¿Qué sonaba en ese tiempo, Pues cabrón? Flans, ¿no? Y Timbiriche, ¿no? Chingo de Esas Timbiriche. madres, ¿no? Eso sonaba mucho. Ya, Pero, güey. pues, supongo que lo que me empezó a atrapar y a darme mucha curiosidad fue el rock en español, Ujú. ¿no? Ese sello del rock en tu idioma, ¡pac!, ¿no? Claro. Y pues los Enanitos Verdes y Soda Stereo y Miguel Mateos y toda la conquista argentina, Ajá. ¿no? Y por otro lado, pues también los españoles, ¿no? Que llegaron, Radio Futura. Radio Futura, la mejor banda de todo el universo.
¿Sí te lo parece? Sí, claro, pero por supuesto, sí, está así arribita, justo arribita de los Bills, ahí está. Sí, claro. No, ¿cómo los estos españoles? Los que estaban bien chidos. Pues mucho, Los Toreros Los Muertos. Toreros Muertos, pero hay uno que eran los de Vístete, Nacha Pop, Nah, estaban claro. padrísimos, güey. Danza Invisible, todo eso era toda una movida, entonces yo también empecé como a identificar, bueno, Hombres G, claro. También Los Hombres G, para mí es la mejor banda del universo, ¿eh? Sí, ellos que en un momento también lo fueron para mí, por Javi supuesto. Molina es Sí, el Javi mejor. Molina, sí. Por ahí tengo una llave de batería ¿De Javi? de Javi Molina, No, sí. ¿por qué? Cuéntame por qué. Pues fui a un show ¿Y te en la en la aventó? Plaza de Toros. No, alguien la consiguió por mí. Wow, y Sí. la conservas Y la todavía. conservo todavía, una Tama. ¿Y es funcional? Sí, de forma así de corazón, pues como las de ahora, nomás que bien desgastada. Sí, me gustaban Hombres G. Y de pronto, pues, por fin, aparece el rock mexicano. Y yo traté de ser parte de eso y de apoyarlo y de comprar todos los discos que podía, ¿no? Del lado del De público. Neón sí, claro, de Neón, de Caifanes, de Fobia, ¿no? De Bonnie y los Maldita, Enemigos. Bonnie y los Enemigos del Silencio, super banda. ¿Ritmo Peligroso te gustaba? No llegó tanto a mi vida. Eso, igual que Botellita de Jerez. Con los años te das cuenta que había cosas muy significativas, pero que en Guadalajara, al menos desde el lado de mi contexto, no llegaron, como El Personal, por ejemplo, ¿no? Ujú. No sé por qué no llegó tanto a mi vida. A mí me pasó igual. Y yo sé que es una super bandota y Alfred, mi amigo, y todo, o sea, lo que representa, ¿no? El Personal, pero no, pues no. Sí, como que no llegó naturalmente. Sí, o sea, pues estaban llegando unas cosas, ¿no? Sobre todo por lo que tú dices, de todo lo que estaba, que opto por tomar, Ajá. ¿no? Porque era un desfile de cosas, ¿no? Y al mismo tiempo, pues estaban pasando cosas en inglés, grandes grupos como U2 o Tears for Fears, In Excess, The Cure, ¿no? Depeche Mode, todas esas bandotas que está pues, bien chido, ¿no? Todo eso yo lo estaba escuchando, ¿no? Y eres mucho resultado, como muchos de nuestra generación, de la radio. Sí, claro. Y de una incipiente music television, pero poquito, ¿no? Sí, poquito. Ahora tú eras más fresoncito. No me enganché tanto yo. ¿No con tenías el tiempo. parabólica ese pedo? No. ¿O no tenías tenía. el típico primo con parabólica? No, pero si hubiera habido parabólica, pues hubiera estado viendo los canales triple X. Ah, güey. Y sí, ese era el gran mito, ¿no? Exacto, pero siempre había un primo, ¿no? Sí, claro, un compañero de escuela que tenía. Ajá, y te conseguía los VHS o los betas. No, o los veías directamente, así, te conectabas a la pava cuando no estaba nadie. Ay, qué cosas. Pues digo, era más romántico porque era más difícil de alcanzar. Sí, no, esta no es Ahorita está al alcance tan todo. pervertible para cualquier menor. Ya sé, o, peligroso. O viejo rabo verde. Conseguir Exacto. cualquier tipo de imágenes, claro. Pervertidez, ¿se dice? ¿No? ¿Cómo se dice? ¿Perversión? Perversión. Exacto. Exacto. Pues eso, más, o sea, había todo un contexto de música padrísima y pues traté de adaptar todo, ¿no? Y yo creo que ya después empecé como a investigar y como que me defraudaron un poquito los 90s, yo creo. Ajá. A raíz de que Soda perdió fuerza, Caifanes se separa, ¿no? Mi banda favorita mexicana es una pendejada y se empiezan a desbaratar y entonces por algún motivo me empecé como a acercar más a los 60 y empecé a clavarme por ahí, a coleccionar discos de Cream, de Jimi Hendrix, ¿no? De Janis Joplin. Conocí a los Beach Boys, ese Pet Sounds que todo el mundo decía que era como un gran disco. El Sgt. Pepper lo empecé a escuchar de verdad, no los singles, sino bien, ¿no? Y Revolver bien, con Led Zeppelin, con Jimmy Page. Me puse como a estudiar cosas que no estaban de moda, precisamente como en los 90s. Para nada. No estaba de moda, ¿no? O sea, ahí, por ejemplo, le diste la vuelta al grunge. Sí. O sea, como que no te enganchó, no te Ni al acuerdas metal, ni nada. O sea, me acuerdo que estaba increíble, Nirvana era lo mejor. Era lo mejor, güey. Pero, pues, no sé, yo no recuerdo haber comprado Nevermind. ¿No? No.
No, o sea, quizás compré el álbum negro de Metallica, ¿no? Ajá. A lo mejor ese. Nomás por estar en la Por estar en la onda, Sí, sí. sonaban tanto, cabrón, que Sí, había que tenerlo. pero Guns N' Roses, todo eso, pues. Pero en realidad yo empecé a conectar más con la música de los 60s. Y cuando empecé a conectar con eso, otra vez eso me llevó a conectar con el blues. Ujú. Y ahí valió como que mucha madre todo. Porque cuando empecé a leer y investigar, todo era con libros, ¿no? Porque no había otra cosa más que conseguirte un par de libros. Y cuando leías 2, 3 libros que decían que todo lo que es el rock and roll proviene del blues, o sea, déjense de chingaderas, todo Ujú. es blues, cabrón. Pues bueno, pues ¿qué pedo con el blues, ¿Por no? qué lo dicen tanto? ¿Ah? Ajá, pues, y te das cuenta, cierto, todas estas progresiones que siempre toco, pues es la vuelta de blues. Todas las rolas que tocaba mi papá, es blues. Ujú. Casi todo lo que está haciendo Hombres G es blues, lo que esto está. Empecé como a relacionar, como a tener como muchas explicaciones lógicas. Gracias al blues empecé a meterme por ahí y ahí sigo. O sea, Ahí sigues. sí, básicamente, o sea, yo creo que soy un músico de blues que intenta tocar rock o intenta tocar jazz o intenta tocar cualquier mamada, pero básicamente a lo que le entendí, lo que realmente le entiendo al género es el blues. ¿En cuanto a qué? Al, al, A al, todo, al yo creo que todo. discurso, la Todo, todo, sonoridad. todo, todo. Y es algo que abrazaste desde No, entonces. yo creo que al revés, fíjate, me voy a poner bien Te psicológico. abrazó. Sí, el blues me dijo, mira, tú eres de aquí, cabrón. Que no Tú- pasa siempre, ¿verdad? Digo, a mí no me pasó. Tengo que ser honesto. Yo Sí, no, fui a tú- ver todas las veces que pude aquí en Guadalajara y la oportunidad que yo tenía de ver a Genaro en un tiempo, lo iba y lo veía. Por la misma razón que dices tú, porque yo leía en todos lados. Entonces, hay algo aquí, tiene que haber algo. Ujú. Y por muchísimos años no lo encontraba. Yo decía, ¿qué es lo ¿Qué que... será? ¿Qué será? ¿Qué tiene que ver con Metallica, ¿Qué cabrón? será lo que tiene el negro? ¿Qué te, qué- sí, ¿no? ¿Qué te da lo que tiene el álbum negro de Sí. blues? Yo digo, ¿nada? ¿O Pues no. sí? O sea, obviamente sí, ¿no? Ahí están las pentas. Pues sí, son las actitudes, ¿no? La actitud eh, m- como malosa, como Claro, el bad boy, pues sí, eso es... pero genuino, no el rockero, Ujú. porque el rockero se liga a las morras y gana dinero y viaja en un auto convertible Sí. y bebe mucho alcohol. Motley Crue, ¿no? Sí, el blusero no, el blusero es Le más va de la solitario, chingada. es más solitario y es más melancólico y es más Y triste. es un alcoholismo de buró. Ahí Pues- recuerdo a varios amigos ahí. Cabrón. Chale, vienen dos, tres imágenes. Me gustó más eso, me gustó, o sea, yo veo, no sé, a ver, ¿quién es un rockero así, súper mega rockero? Así, dime Pues Axl Rose, puede ser. Pon Axl Rose o pon a B.B. King y dije, no, es que B.B. King es el abuelo más amoroso y genuino. Yo sí, Axl Rose me es una caricatura, ¿no? Sí. Lo era y lo es. Sí, no, peor. Es una caricatura de la caricatura que Sí, fue en los sí, 90, ¿no? exacto. Entonces, realmente nunca me enganché. Sí, era más pose. Era Sí. muchísima pose. Por eso, a veces cuando veías hablar a Harrison o a John Lennon, pues yo era muy fan porque yo los veía muy poco rockers, Ujú, exacto. ¿no? Muy separados de ese Sí, glamour. no sé si fue la India o no sé qué, pero claro. o y sea, muy aterrizados. Y teniendo la mesa puesta para eso. Claro, Porque sí. tenían todo para Sí. ser el principal, así como la diva más grande, ¿no? ¿Y en qué momento? O sea, tú empezaste con la batería, mi querido amigo. Sí, así es. Papá, cómprame una batería. ¿O cómo Sí, estuvo el así, pedo? así, exactamente. 11 años, 12 Sí, años, por sí, ahí. Sí, hasta los 14 me la compraron. De estar jode y De jode. estar jode y jode. Y un año, mis papás me dijeron, bueno, primero no vamos a hacer la inversión de comprar una batería si no la sabes tocar. Y le decía, papá, pero es que yo ya la sé tocar. Le digo, Claro. no, güey, no puedes saber tocar si nunca has tenido una batería. Ah, ¿cómo chingados? No, De pues yo escuchar sé los cómo discos. es, ¿no? Entonces me hicieron tomar clases en Musical Emus, ahí en Chapu. Ajá. ¿Te acuerdas, no? Donde están ahí Claro. las tiendas de telas.
Sí, por las León, las telas León o las Por ahí- Parisina. Por ahí, O sea, hasta el uno de esos final. locales, ajá, ya pegadito a Avenida México, Donde por ahí. estaba la Horrera o no sé qué era. Sí, exacto. Ahí iba a tomar clase de batería con un maestro que pues le valí pito por completo y que pues, todas las lecciones que me daba pues las tocaba. Era súper simple, unas clases muy mediocres que yo entendí todo a la primera. ¿No te acuerdas quién era? No. ¿O sí te acuerdas y no me quieres decir? No. Pues, era alguien que evidentemente no amaba la música y no Ajá. transmitía nada. Era un trabajo y Un ya. trabajo, sí. No, lo recordaría. Me hubiera hecho amigo de él. Claro. No tenía, no tocaba en vivo, nada, era un tipo X. Ok. Que Y cumpliste el requisito, te fuiste a las clases. Ajá, me la compraron y ya, güey, mi vida cambió así, empecé a... ¿Qué nada batería más- era, güey? ¿Era muy chafa? Era una muy chafa, pero a mí me gustó porque era blanca y brillaba. No sé, yo no tenía ni idea de las marcas. Era una marca Track. Ok. No creo que exista esa marca o si, a ver si alguien se acuerda. Pues sí. La marca Track, así con K al final, como si fuera onomatopeya. Ajá. Así, Creo que sí la recuerdo, ¿eh? y ya después me la tocaba. Se salía de la escuela, toda la prepa, era algo de la secundaria, parte de la secundaria con la prepa y a tocar. Salía de clases y así, un disco de Cream. A ver, ahora el de Caifanes. A ver, ahora este de Jimi Hendrix. Y lo tocas Ahora, completo. sí, ajá. Y ahora, así, todo, ¿no? Soy estéreo, a ver. Y la ahora música todo esto. ochentera encontrabas que era o sea, la sonoridad era muy diferente porque estaban las Simon a full. Sí, Y, claro. tu batería sonaba como pa, pa, y esta madre, Claro. pf, Sí, la tarola. empecé a entender eso, no sé cómo le hago para que suene de esa forma. Y luego los luego, rototoms, ¿no? Tucu, 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 sí, qué pedo había con que eso. tener rototoms, después había que tener splash, Splash. había que tener doble pedal, había que tener China, ¿no? Sí, pues poco a poco, Y ayer eras un músico solitario, o sea, más bien era como tu deporte. sí. Sí, pues no tenía amigos yo, estaba solitario ahí. O sea, ya eras un bluesero sin saberlo, no Sí, tenías amigos ni era un dinero. tipo ahí frustrado y todo raro, cabrón, era una mamada. ¿Y tu hermano ya tocaba, Mauricio? Sí, pero nunca... No tocaban juntos. Nah, casi no. Y ahí, Tocaba más con mi papá. ¿sí? Sí, un poco de rock and roll así. Pero tenía el guitarra eléctrica Sí. y se conectaba y todo. Ajá. Para ti fue o sea, tu primera banda fue con tu padre. Sí, Puedes claro. decir, o Sí. tu primer ensamble. Por supuesto. El contacto con la música fue con mi papá. Qué A él le debo chingón, absolutamente todo. Qué perro. Todo. Hace poquito me hizo un tatú Ajá. el de qué voy a hacer. Eso me marcó por completo. Después de algunos años de estar como entendiendo, hay una canción de Ray Charles que se llama What I Say, Ajá. ¿no? Ton, taco, ton, con, Sí. bien chida. Sí, que hasta que En que hasta español- lo hizo Elvis, ¿no? Sí, todos, Todo el mundo. la versión, los Beatles, todo el mundo la tocaba, ¿no? Mi papá cantaba la versión en español que se llamaba ¿Qué voy a hacer? En lugar de What I Say, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Y Y... quién la cantaba, güey? Ay, no me acuerdo. Mi papá. Para mí era mi papá. Ok. Y me acuerdo que la cantaba, la tocaba en mí, ¿no? Bien rockera con la guitarra. Y después pues, se ponía el capo y la tocaba en fa sostenido, ¿no? Y yo así como, papá, ¿qué pedo, no? ¿Por qué la estás cambiando de tono, güey? Ah, no, pues que ahora la voy a tocar así. Y después le hicimos tocar con la batería y mi papá la tocaba bien lento. Y digo, ¿qué pedo, papá? Así no va, le digo, ¿no? ¿Cómo que así no va? Va como yo quiero que vaya, cabrón. Y así me la empezaba a cambiar, y a veces cambiaba el estribillo por el coro y el verso por el coro, perdón. Y estaba así, y yo no entendía nada hasta que la entendí. Dije, pues mi papá toca las canciones de diversas formas. No solo en la misma tonalidad ni en el mismo ritmo, ¿no? Eso yo lo aprendí de una manera tan lúdica, tan divertida, tan genuina Y natural. y natural, que para mí este rollo de el improvisar
y tocar jazz o fingir que toco jazz o el blues o el jamming, todo esto es extraordinariamente natural para mí, pero naturalmente, y todo se lo debo a esa forma de que tocaba mi padre, que era así como pues muy divertida, ¿no? Así, pues yo las toco así. Ah, cabrón, pues según yo las rolas se tocan de una forma, como son. Me dice, no son de una forma, es como tú quieras que sea. Ok. ¿Ves? Son conceptos chidos, ¿no? Está perrísimo. Y esa frase que te tatuaste, ¿qué voy a hacer? Entonces te recuerda todo este concepto Todo de esa que la madre. música es... Aparte, pues la pregunta filosófica, ¿no? Sí, ¿Qué vas a claro. hacer hoy, mañana, siempre, no? No, en cualquier momento, en cualquier cualquier situación. momento, Por ¿no? ejemplo, ahorita decides servirle más agua a tu Más mate. agua al mate. Sí, ¿qué voy a hacer? Eso voy Sí, a hacer. pues, son cosas simbólicas. A veces me vuelvo muy cursi y me gustan como acentuar esos simbolismos en mi vida, ¿no? Sí, sí, Se sí. me hace No, me chido. encanta. Aparte, sin eso seríamos solamente unos animales, ¿no? Que lo somos de todas maneras, pero animales filosóficos. Sí, A a mí mí, me gusta ser un animal filosófico y beber whisky y ser un tarado, pero a veces también, pues, hablar muy en serio, ¿no? Muy, muy en serio y yo creo que esos dos contrastes están chidos en la sí, vida. como el piano y el jamón. Exacto. Y a veces los sintes ahí, todavía En es en medio, medio, cabrón, sí, todo. que son un O mundazo. sea, derecha, izquierda y centro, de todas las tendencias políticas. Exacto. Chingas, Cada madre. vez menos relevante, o sea, porque ya todo el mundo es de todos lados. Pero bueno, ese es otro tema. ¿En qué momento entran las bandas? ¿Te invitaron a una banda? ¿O fuiste tú el artífice de un proyecto? Dijiste, yo quiero ser parte de la movida del rock en español. A mí, sí, yo siempre quise haber sido parte de la movida del rock en español, como bien dices. Era mi sueño, pero pues no, obviamente no. La vida tenía otros planes Obviamente no. para mí. ¿Por qué me dices obviamente no? Pues porque no pasó, Ah, ok. porque no pasó, ¿no? Pero O sea, a ver, cuando hicimos la Estaca Brown y eso, y que tocábamos, no sé, con plástico, con tal, eh, como que yo decía, uy, a lo mejor nos podemos colar, tú ya te ¿no? veías ahí. No, yo como quería estar, ¿no? Y la vida siempre me dijo, no, claro que no, güey, no. ¿Cuál pinche rock mexicano a la chingada, güey? No. Y yo no, me dio señales muy claras de que el rock mexicano valía para pura chingada. Al Chale. menos para mí, en mi entorno, ¿no? Ujú. Y que todos mis colegas músicos que estaban alrededor, todos estaban muy cerrados y muy celosos y ambiciosos. Y todos así, muy así. Y la escena estaba bien culera, la Sí. neta. Yo lo recuerdo así, al menos hablo de mi generación, ¿no? Los de más arriba, más abajo es otra cosa. Ujú. Pero la verdad, de eso podría hablar. Porque En cambio, porque ahí estás hablando de finales de los 90, ¿no? sí, y principios de los Y 2000. principios de los 2000. Sí. Yo sentí lo mismo, ¿eh? Ahí estamos, ahí coincidimos fuertemente. Sé que tenemos nuestras no coincidencias, pero ahí sí coincidimos porque yo también me sentí vomitado por esa escena. Como que era muy, muy cerrado. Realmente quien pudo más o menos trascender, porque trascender es una palabra muy grande, de esa época son pocos. Sí. Eran muy pocos la gente. Yo recuerdo ver a la Estaca Brown, fíjate, me acuerdo de un show en particular que tocaron afuera del edificio de la UDG. Ujú. Y después de la Estaca Brown estuvo Gran Mama. Eso fue unos 2 años antes de que entrara yo. Yo no conocía a Ah, nadie. tú no estabas tocando ahí No, con Grama. yo no conocía a nadie. Yo fui así como cualquiera a ver. Y me acuerdo que me gustó, auténticamente me gustó la Estaca Brown, porque en aquel tiempo yo había dejado una banda en la que intentábamos hacer cosas así como de blues y de funk y la madre, con cero conocimiento. ¿Con los gemelos? Con los gemelos, Michelle, exactamente, que me acabo de encontrar, por cierto, ya digitalicé un VHS, te lo voy a mostrar. A ver. Bien morros, pero así sin nada y sin acercarme a nadie, muy solitario también. Y recuerdo que yo vi a la Estaca Brown y dije, más o menos eso, ese pedo quiero hacer, cabrón. Me acuerdo del cantante, toca el sax, ¿no? Gianpaolo Galasso. Ajá. Y ahí estaba el primer ministro El del primer funk, ministro del funk, Alex Satt. Alex Satt, Y Diego Macharelli en la batería. Ajá, y tú en los teclados. Sí, y tocaba guitarra.
Ah, ¿también? Hacía las dos cosas, sí. Bueno, me Bien, gustaba, mamá, sí. auténticamente me gustaba y sonaban más o menos, pues ahí a veces que te oías una entrevista en la universidad, y estaban empujándolo, intentándolo. Sí, lo estabas intentando. Y finalmente, ¿qué pasó con No, esa banda? Esa no fue tu primera banda, ¿o sí? no, fue la segunda banda. A ver, y cuéntame de la primera La entonces. primera era una banda que se llama Gloria. Eh, am, Gloria ay, por la amigo. canción. Ay, ¿No te quieres? ¿qué te importa? Es que Mira, necesito esa respuesta para contestar la pregunta ¿qué voy a hacer? mira, yo estaba tocando la batería todo el tiempo y era muy solitario y no tenía amigos hasta que apareció un amigo que era Alex Satt. Ajá. Y Alex Satt se la pasaba, por algún motivo le llamó la atención y como amigo se metía conmigo en mi cuarto y pues me acompañaba. Ujú. Me acompañaba viéndome Ah, tú tocando. mientras yo tocaba, ¿no? Hasta que un día le dije, güey, no mames, pues yo aquí tengo un bajo, pues toca el pinche bajo, yo no sé tocar el bajo, bueno, pues yo te enseño, vamos a empezar a hacer algo, ¿no? Y ya que estábamos tocando los dos juntos, pues sí, conseguimos un guitarrista y empezamos a tocar, ¿Covers? no, ¿O era como rápidamente llameaban ya? blues, sí, llameo, sí, Ok. gracias a lo de ¿qué voy a hacer? Ok. ¿No? Entonces tocábamos eso, tocábamos, y nos gustaba mucho eh, tocar, palomear sobre la canción Gloria, Ok. ¿no? Porque yo me daba cuenta que la versión de Jimi Hendrix, o la versión de los Doors, o la versión de todas las bandas, es una canción de Van Morrison, Ujú. era muy versionada y Sí. muy distinta, y se prestaba, incluso en español, ¿no? Yo conocí a una chica, muy linda, de verdad. Estaba como, era muy palomeable y me gustaba eso, entonces siempre nos poníamos a palomear sobre eso, pues empezamos a componer. Fuimos con el Tuti a hacer los demos y toda esa madre, estaba muy chido y el guitarrista era genial, Iñaki, era genial, pero pues dejó la música. Este, en esa banda pasó algo importante, sí, sí vale la pena que te lo platique. A ver, a ver, a ver. Yo era el baterista Ajá. y en mi cabeza necesitaba un clavinet, un Hammond, un Rhodes, un piano, un Mini Moog, un Mellotron, un güey que tocara eso. Claro. Y no lo encontraba, y no lo encontraba en Guadalajara, y pusimos letreros en las escuelas de música, la chingada, se busca pinche tecladista. ¿Nunca pusiste un anuncio en el informador? No. Ah, es por eso, no funcionó. Regrésate al pasado y ¿Te, dile. te paga comisión el informador o qué No, pedo? para nada, ya ni existe, creo, güey. Ya eso, pues, el solo ofertas está más grueso, güey, que el informador. Entonces me frustré y dije, pues ni pedo. Yo voy a ser el tecladista que yo quiero tener para mi banda. Entonces voy a sacrificar el amor que tengo de ser baterista por convertirme en el tecladista que yo prefiero tener esos sonidos conmigo que ser baterista. Entonces, Y era virtualmente más fácil encontrar un bataco. claro, es lo que yo creí. Hasta que no encontraba. Hasta que me encontré tocando los teclados con estos güeyes y nunca había un baterista que tocaba como yo quería. Puta madre. Entonces se acabó la banda. Entonces yo ya me convertí en tecladista y ahí fue cuando empecé estaba muy, muy frustrado y con muchas ganas de tocar. Ahí empecé a tocar con Genaro y me empecé a como relacionar con las bandas. Pero ¿cómo llegas al nivel musical para tocar con Genaro? Pues que ya tocaba yo. ¿Pero cómo? O sea, Fueron muchos años de estar encerrado. Me quedé en las clases de musical Lemus. Pues es que eso fue en el 89. Ok. Del 89 al 95 no hice otra cosa más que estar escuchando música y tocar y tocar y tocar y tocar todo el tiempo. ¿Pero tenías métodos en tu casa? No, yo solo. O sea, Soy descubriste. 100% autodidacta. ¿En serio? Sí. Descubriste como, bueno, aquí es un do y de aquí tiene que funcionar de esta forma. Sí, mi papá me enseñó lo básico que él sabía de los acordes y los traspasé al piano. Entonces tocaba la guitarra, tocaba el bajo, tocaba los teclados, conseguí un Hammond, ¿no? Mi papá me compró un Hammond cuando terminé la carrera. Y empecé, todo estaba,
Cuando estás joven eres un superhéroe que puedes con todo, ¿no? Tienes mucha energía. Fíjate, yo en ese tiempo estudiaba Derecho, estudiaba Filosofía y empecé a ser tecladista de muchos grupos. Wow. Es porque las mujeres no habían aparecido a tu vida todavía. Exactamente, era un pinche nerd solitario. Te daba mucho tiempo. Que valía pito. Sí. Fíjate, ya te están hablando ahí de esto que vamos a hablar ahorita. Sí, ¿La quieres tomar? Adelante. Pausamos poquito. Bueno, estamos de regreso, hicimos una pequeña pausa porque el trabajo no descansa, mi querido amigo, y ahorita me vas a contar... Qué pena, perdón. No, hombre, por favor, qué pena que te hablen todas las bandas de Guadalajara para tocar con ellos. Ay, todas las bandas, ¿cuál? Has tocado con todas las pinches bandas, hasta conmigo, fíjate, que ya es mucho decir. Oye, no, con todas las bandas, no, pues ojalá estuviera tocando con todas las bandas. Pues es que, mira, en resumidas, yo quería ser amigo de un tecladista bien chido que tuviera todas esas madres y pues no, entonces me tuve que convertir en eso. Yo en realidad, yo no soy tecladista, amigo, yo soy un farsante. Soy un baterista, ¿no? Soy un baterista que toca los teclados y que me gusta mucho tener los sonidos, el Mellotron, los análogos, ¿no? El Hammond, el piano, el Rhodes. Trato de tener siempre buenos equipos. Creo que los sonidos son indispensables. Y me encanta la batería, pero tuve que dejar la batería para eso y la vida me dijo que sí. Inmediatamente me dijo, tú me dijiste, pero ¿cómo entraste? Pues porque empezaba a tocar. Cuando Genaro me escuchó, me metió a su banda. Wow. O sea, señal de que lo estaba haciendo bien, ¿no? Tenía 1000 cosas que aprender, pero con él. O sea, ya era lo suficientemente capaz para estar con él. Lo mismo pasó con La Fachada de Piedra, con los Chester, ¿no? Con Mario Gamero, con Mario Orellano, con todos esos masters, ¿no? Con la Revo más tarde. O sea, ellos se dieron cuenta que yo tenía la información de rock y blues clásico que necesitaban para tocar lo de ellos, ¿no? Uh-huh. Y el gusto, ¿no? También. Pues es entenderle, sí. Es algo que de repente, o sea, no todo se puede estudiar. Tener el gusto de dónde. Te tiene que gustar tocar los Animals y tocar Bule Bule y todas esas madres. Te tiene que gustar. Decir, qué padre estas madres. Y a mí sí me gusta. Sí me encantan esos pianos rockeros y Jerry Lee Lewis y eso, güey, no mames. Claro que me encanta, ¿no? Oye, ¿y te desencantaste entonces de la escena, llamada escena, de la movida, del rollo? Porque aparte nos tocó una época muy complicada. Estaban ya desahuciadas las disqueras, que supongo que era como la idea que tenían ustedes con la Estaca Brown, me refiero. Sí. No sé si alcanzaron algún deal con disquera alguna vez. No, mi único contacto con disquera fue de manera indirecta cuando me metí a Nopal Beat, güey. Me invitaron a Nopal Beat. Yo estaba haciendo blues y rock and roll, imagínate. Funk y la chingada. Y los de Nopal Beat, con Memo Ramírez, me invita a hacer las giras y la chingada, ¿no? ¿En serio? Y fuimos pues hicimos el Zócalo, güey. Hicimos el Colombia, Venezuela, y empezamos a tocar así la chingada. Y digo, uy, cabrón. Y yo nomás hacía puras mamadas, ¿no? Por ruidito. Me llevaba mis análogos a hacer literalmente puras mamadas, ¿no? ¿En serio? Pero, y la movida... Eso fue con una disquera, ¿no? Con EMI. Okay. Fue la última parte de disquera que yo sentí que estaba pasando aquí en Guadalajara. Ajá. Porque incluso Azul Violeta y La Dosis, todos se quedaron, ¿no? Nomás Cuca sobrevivió, uh-huh, con Culebra muy chiquitito. Fue lo único que sobrevivió en esos años. Pero se acabó el apoyo de las disqueras para esa banda. Bueno, y Maná, que está en otro pedo, ¿no? Sí, esa es otra cosa. Sí, pues me desencanté. Yo creo que eso, motivado con la llegada de Charly García y Fito Páez a mi vida, me motivó bastante a largarme de Guadalajara e irme a Buenos Aires a ver qué pedo, ¿no? Ajá. O sea, ¿en qué año te fuiste? Eso fue en el 2003. 2003. Sí. Y te fuiste muy motivado por la música y la idea era como ser parte de esa movida. No sé. No lo tenías tan claro. No, yo nomás me quería ir. Pero pues estabas soltero. Sí, tenía todo. Sin hijos, sin nada, dijiste chingas. Tenía un Hammond, güey. Y te lo llevaste. Sí. Tenía 2 Hammond, uno chiquito y uno grande. ¿Conocías a alguien allá?
sí, a mi queridísimo amigo Fernando Mántaras, que tenía una banda con la que solíamos tocar con este cabrón que se llama La Pituca, Ah, que claro, que los recuerdo. eran unos argentinos. Sí, sí, sí. También, Alguien hablaba de ellos aquí, no me acuerdo quién, de ese tiempo, que estuvieron en un concurso aquí de Guadalajara, en el Expo Rock. Edom. No, en el Ah. Edom era el Big Break, creo que se llamaba Super Stereo, una cosa Ni así. idea, ni idea, pero Es tu época, eran amigo, bien ¿cómo no chidos. te No, acuerdas? no, pues te digo que lo tengo medio bloqueado y así como, ay, estaba bien culero todo ese pedo. Todos los concursos, esos así como bien arreglados Totalmente. ay, güey, pues eran del amigo y pues todos los que estaban como, bueno, mejor, Sí, no sí, me sí. hagas hablar, No, amigo. no, yo lo sé y lo digo en la menor oportunidad que tengo, porque pues tengo este pinche espacio que me construí solo y la neta es que sí, muchas veces fue eso. Obviamente, todo el mundo habla de cómo le fue en la feria, ¿no? Ujú. Y pues a nosotros nos fue como en feria. Chiste de ruco. O sea, mi camino en la música ha sido más por amor a la música, necio y testarudo y querer estar y porque no quiero tener un trabajo de godín, ¿no? Quiero vivir de la música y trabajar en la música. Entonces, me enfrenté a cosas de que, güey, pues aquí no entras, güey. No le caes bien a esta gente, no eres amigo de esta gente, tú no llegas por acá, ¿no? Y si entraba, pues básicamente era porque tocaba bien, Ujú. nada más por eso. No más. No era, Se supone que es lo más importante, pues no pero fue no lo es. suficiente, ¿no? Sí, lo sé. No lo fue sé. suficiente. O sea, o sea, mi carrera no está hecha con esos éxitos, ¿no? Claro. Es más, es un perfil más bajo y está muy bien, está chido. En la industria hace falta gente como nosotros, que nadie nos conoce, que somos anónimos, pero que hemos estado ahí siempre, Ujú. ¿no? O sea, no sé si se oye mamón o pretencioso, pero pues eso. O No, sea, pues suena muy real para no, nada. o sea, yo no soy un güey famoso para nada. Nadie me pinche conoce. Pero cuando saben de mí, sí, ese cabrón que lleva pinche 20 años, 30 años haciéndole este cagadero, pues sí, güey, sí, lleva un rato haciéndolo. Bueno, ahí con Genaro, ¿sí, sientes que fue una escuela importante para ti en cuanto a lo que hacer y en cuanto a lo que no hacer, probablemente? No solamente con él, toda la movida con los músicos legendarios. A mí me sirvió mucho haber estado más con La Fachada Ujú. y con Genaro y Clochester que cualquier otra cosa más que hice, ¿no? Esos, porque eran músicos, por más mañosos que eran músicos que genuinamente amaban a la música. Genuinamente, ¿no? Oye, cuéntame de tu experiencia en Argentina. ¿Fue como pensabas? ¿No fue como pensabas? ¿O te sorprendió de manera Me grata? sorprendió de manera grata, así apenas pisé el Buenos Aires, me recibió Fernando, fuimos a una prueba de sonido, vi a Pedro Aznar, ese mismo día lo conocí, No. y empezamos al mes me estaban invitando a una gira a Uruguay con Daniel Drexler, el hermano de Jorge, Wow. con el que hicimos una amistad y empezamos a tocar sus canciones y wow, qué chingón, güey, una gira, güey. Y no, todo perfecto. Todo, empecé a llamar, a buscar gente y me bateaban y de pronto con uno sí funcionó y empecé a tocar con el number one de blues, Botafogo, y empecé a tocar en teatros y todo, en lugares grandes, muy pronto, solo porque tocaba blues y tenía un Hammond. Wow, cabrón. Sí, entonces, pues, y de ahí me empezaron a salir otras cosas, hice una banda, hice otra banda, hice bonitas amistades. Y la escena de Buenos Aires está poca madre, es fantástico. ¿Y por qué te regresaste finalmente? ¿Cuántos años duraste allá? Como 7, 8. Pues ya tenías prácticamente, ya tenías acento y todo, Nah, ¿no? no. Habrá que ver alguna entrevista de aquel tiempo. Sí, A mí se me hace que sí. habría que ver. De repente te sale. A veces se sale, pero... me regresé porque Argentina siempre tiene pedos económicos y es una mamada del país. Históricamente Sí, es una, sí.
parece cíclico, ¿no? Sí. En la vida siempre hay contrastes, ¿no? Hay dualidades. Entonces, todo lo hermoso que tiene Argentina, o puntualmente hablando de la capital, Buenos Aires, a nivel cultural, es directamente proporcional a la mierda económica y lo difícil que es vivir en Buenos Aires. Wow. O sea, ay, no mames, ¿no? Así como... Hacer una vida es difícil. Sí, pues es que siempre están en crisis de evaluaciones y todo eso. Y Tomás, mi hijo, acaba de nacer y pues estaba bien cabrón. Y Decidiste- conforme mejor me iba en lo artístico, peor me iba en lo económico. ¿En serio? O sea, me metí al sindicato, empecé a ganar dinero acá, nos iba una gira para esto, ahora un show acá, que otro disco, que otro disco. Fueron como más o menos 10 discos que grabé, como sesionista, como participante de bandas y eso. Un montón de shows, tocaba bastante, estaba muy bien conectado. Ujú. Y pintaba para que esto iba a estar muy bien. Ahora, grandes amigos son ya productores muy famosos y reconocidos. O sea, si me hubiera quedado, pues más cosas hubieran pasado, ¿no? ¿Y te arrepientes de haberte regresado? No, pues la vida es sabia, ¿no? Tomaste la decisión de regresar y ¿con qué te encontraste acá? ¿Con un Guadalajara distinto? Sí, sea, si te fuiste sí, ¿no? como Un poquito. Como en 2003, entonces ya estabas acá de regreso tipo... Mira, lo diferente que yo vi es que estaba el Telmex, Ajá. estaba el Teatro Diana, hubo unos premios MTV, güey, que sí, donde tocó Metallica, En aquí. el Telmex, sí, claro. Y me dije, ay, güey, ya hay foros para tocar, cabrón. Eso fue un gran cambio que yo me di cuenta pues, que no estaba, ¿no? El Hard Rock Live desafortunadamente valió madre, pero a raíz del Hard Rock Live empezaron a salir más foros, ¿no? ¿Y con quién te pusiste a tocar entonces? ¿O armaste una banda? Entonces, Yo armé un organ trío, que era el King Smith, uh-huh. y después se hizo cuarteto, cuando entró Juanito Ayala, y ya empecé como otra vez a relacionarme, volví a tocar, pues Carlos Chester, volví a la fachada, ¿no? Algunos años, algunos momentos. ¿La fachada en Barba Negra o dónde? Sí, sí. Ellos ahí duraron, pero pues muchísimos años. Muchísimos años, sí, sí. Chester Estoy súper agradecido con ellos dos, con los Chester y con la fachada de piedra. Claro. Sí. No, y aparte, parte importantísima o sea, todo el mundo habla, o sea, bien de ellos porque fue como digamos, no sé si la resistencia o qué. Completamente, buena palabra, sí. La resistencia total, porque era muy genuino. Era de verdad. En serio, era de verdad. Ajá, y los foros. Y luego también Chester tuvo su lugar, ¿no? Sí, el Boogie. Y ahí toqué también por muchos años. Y te tocó, obviamente, compartir con toda esta gente, con grandes talentos de Guadalajara, como Griselda, como, pues digo, los mismos Chester. Claro. Pues todo el mundo. Y ya te empezaste a ser el blusero o sea, de que todo el mundo conocía, güey. Pues empecé, sí, porque al estar con las clases y al traer alumnos y tratar de como fomentar, instruir y compartir la información del blues y eso, pues se hace una comunidad, ¿no? Y somos pocos los que hacemos esto. Sí, claro. Entonces inmediatamente conecté con los Naranjito, que ahora son los Villanos. Pues con Abraham llevo años, güey, tocando. Años. Es mi guitarrista favorito. Está increíble, Abrahamcito. Y pues esa movida, pues estaba bien chida, ¿no? Oye, todo decadente mal, pero bien, pero ¿no? bien. Es como es el blues, pues. Claro. El lado de la docencia, porque también tienes muchos años haciendo eso. Y tienes una manera muy particular que a mí desde el principio me llamó mucho la atención. En los primeros, nos conocimos ya bien, porque yo sabía de tu existencia, obviamente, por todos los proyectos en los que habías estado, que además circunstancialmente yo no tenía idea que eras la misma persona, pero me gustó, me gustó la Estaca Brown y luego me encantó King Smith. Y dije, ¿quién chingados es este cabrón, güey? ¿De dónde salió? Tuvimos siempre un paralelismo muy, muy cagado, güey, porque... Sin toparnos, ¿verdad? Sin toparnos, porque la canción Gloria para mí también es fundamental, porque mi papá me enseñó esos 3 acordes, el re, la, mi. Claro, güey. Y de ahí hice yo mis primeras canciones. Y pues, digo, el blues y todo el rock and roll viene con esos 3 acordes. Las historias de las personas es mucho más parecido de lo que creemos. Y en muchos lados estuvimos como Sí, medio
conociendo a la misma gente. Y era raro. En la ULM, con nuestro amigo en común, Juan Gama, me dijo, ¿no conoces a Omar? Y yo, pues yo sí te conozco a ti, pero creo que tú no a mí. Y me dijiste con esta socialidad que te caracteriza. No, no te conozco, mucho gusto. Entonces, y de ahí yo dije, yo quiero ser amigo de este güey, está cabrón, porque me metí a tus clases, veía el pedo, todo el mundo hablaba de esas particularidades. Me gustaba mucho como tu, híjole, no sé si decirle arrogancia o qué, pero era como que justificada, pues el tema de no, güey, la música no es así, no mamen. Y me gustaba esta antiescuela que tenía, así que por alguna... Pues es que yo no estudié formalmente música. Claro. O sea, yo soy maestro en las escuelas, ¿no? En la ULM o ahora en Songwriters, con mi título de abogado. Sí. O sea, porque ya se supone que se necesita Ajá. un título, espero que sí se necesite, ¿no? Con esa cédula es que doy clases. Entonces yo no tengo una formación académica musical, yo la tengo de la calle, de una forma muy autodidacta, ¿no? Y obviamente que pues estoy enseñando los modos, estoy enseñando todo lo que se necesita en los métodos y en los objetivos de las escuelas, pero de una forma más personal, y está padre. Ajá. Creo que me encanta dar clases, me encanta, siento un poquito medio de, ¿cómo será la palabra? Como que lo justo es retribuir, ¿no? Todo lo que la música me ha dado y retribuirlo y compartirlo, ¿no? Como Ajá. que es una misión, una vocación. Güey, compártelo, güey. ¿Tú ya le entendiste a estas madres? Compártelo. Me faltan 1000 cosas más por entender, pero por lo que ya lo entendiste, compártelo. Y aparte precursor de un montón de gente que está tocando hoy en día, que por ti se insertaron en el... Puta, pues no sé si decirle escena, pues en el mundillo, pues. Ahora hay muchísima gente que toca más o menos en tu mismo circuito, me refiero al rock, blues y estas cosas, que fueron invitados por ti. Pues Yo recuerdo que lo hacías mucho en ULM, que fue donde tuvimos contacto, con chavos muy morros, güey, muy chavos, 17 años, arriesgándote a... ¿no? O sea, a mis geeks, ¿no? pues güey, es que no, o sea, exacto, o sea, a que la caguen y a que pues eran menores de edad, güey. Sí. A veces los acompañaba, o sea, Valeria, viste, me contaba que la acompañaban sus papás, la primera vez que tú la invitaste. Sí. Y digo, la mayoría habla con mucho cariño de ti. Pues qué chido, ¿no? Pues eso es una satisfacción ahí que te queda. Sí, pues es que también, pues la escena ha crecido. Ajá. O sea, yo cuando era morro, yo no conocía tecladistas chingones, para nada. No sé dónde estaban los tecladistas, ¿no? Ahora hay montonal de tecladistas buenísimos, ¿no? O sea, ya es otra cosa. Ajá. Sí, es que es otro Ya mundo. Guadalajara ya está. Y también, pues, depende un poco con la globalización y YouTube y Spotify, ¿no? Ya hay una forma de aprender y de obtener información mucho más diversa y Directa. funcional, directa, que antes. Claro, totalmente. ¿No? Ahorita, no sé, Luis Sharer está tocando como un cabrón de Nueva York. Sí, con toda la información que mamó aquí, de Willy o de quien sea, más aparte de lo que él estaba haciendo, y, o sea, y así como él hay un chingo, ahí, ¿no? El Kike Rowe está tocando poca madre, así, fantástico, ¿no? Christian siempre ha tocado increíble, ¿no? El maestro Willy, pues ni se diga, ya hay un chingo, el Cuervo, hay un putero de tecladistas que están todos más chidos que yo, absolutamente. Porque todos son tecladistas, ¿no? Todos son realmente tecladistas. Tú sigues siendo un Yo baterista soy que baterista. toca el teclado. Sí. Y a la menor oportunidad agarras la batería además. Sí se puede, sí. Para grabar y para todo. Pues no para grabar, pues estaría genial Pero grabar más. en tu casa tienes batería, ¿no? Pues sí. O sea, Estaría súper ahora chido. la adultez también no permite mucho, ¿no? Bendita así adolescencia. Pues es que estoy tenemos. demasiado ocupado. Me gustaría estar un poco más al pedo. La abogacía nunca, No, guácatela. nada. No. Absolutamente. ¿Lo No. hiciste por tu padre? Sí. Tu papá es abogado, ¿ah? Sí. Y es una eminencia, es un notario destacado y así. Eran las reglas del juego que él me impuso y yo decidí jugar. Es así como, hasta que no termines la carrera, no vas a hacer lo que
Lo que tú quieras. Bueno, está bien, pues termina la pinche carrera, chingada. Oye, ¿y has tenido oportunidad de tocar con muchas bandas icónicas del tiempo y de la movida esta de la que no fuiste parte? Por ejemplo, La Dosis. Ajá. ¿Cómo fue tu acercamiento y no sé, ¿lo escuchabas auténticamente? ¿Te gustaba? Sí, claro. ¿En el tiempo los llegaste a ver en Sí, vivo? sí, yo fui a ver a La Dosis varias veces. Una amiga muy querida, Jessica, andaba con el trompetista. Y entonces íbamos a verlos. Y en algún momento me acuerdo que La Dosis le abrió a los Tres. Wow. Y entonces conocí a los Tres a través de ellos. Una banda súper, me encanta. Hace poquito vinieron, nos fui a ver. Sí, claro. Pues siempre, cada vez que puedo. Y así, luego una vez, me acuerdo que La Dosis le abrió los Enanitos Verdes y todo eso. Y sí, estaba ahí como medio al pendiente. Y yo creo que Sara me vio tocar en algún lugar y nos hicimos amigos. No me acuerdo. Yo creo que me vio. Había una banda que era los Timo de Funkers antes de la Estaca Brown. Y entonces creo que por ahí Sara me empezó a invitar. Y como a sus tocadas y esos que había en el. Con el Che, que había un lugar, ¿no? El Bar Calavera. El Bar Calavera, claro. Entonces ahí estábamos tocando. Estaba Tom Kessler también por ahí. Un guitarrista una eminencia. Pues sí, extraordinario. Sí. Tom Kessler. Ajá. Y entonces. Me acuerdo que hice muy poquitas fechas con La Dosis, como en el 2001, 2002, y ya empezó esa relación, y ya como 10 años después, o 15 años después, o 20 años después, cuando La Dosis como retoma, pues de pronto me volvieron a llamar, ¿no? Actualmente yo, y no estoy para nada en cronológico ahorita porque traigo, y la llamada que recibiste es porque estás tocando, vas a hacer una fecha hoy, viernes 6 de diciembre, te sale hasta el próximo viernes, pero va a ser una fecha con Cuca. Jamás en la vida, por lo menos yo, me imaginé que Yo tampoco. Omar Ramírez iba a tocar con Cuca. Yo tampoco. A lo mejor sería un poquito más fácil y no por eso más posible que tocaras la batería, cabrón. Pero no, güey, Nacho es irreemplazable. No, Nacho es implacable, ¿no? Implacable, eso es. Pero además, no, es increíble, Lo que pasa es que yo, por alguna razón, Cuca no conectó conmigo al principio. Yo sentía como que era muy punk para mí. Ajá. Era muy duro. El taco. Ay, cabrón, este güey, qué pedo. Escuchaba todo muy agresivo, muy violento, las letras, todo lo sentía como. Yo estaba un poquito más fresón, ¿no? O sea, llegó. O sea, en el tiempo no te representó. Llegó Charlie y Fito, ¿no? Que todo estaba un poquito más. Pues más suave, más putito todo, ¿no? Las letras y los pianitos y la chingada, ¿no? Y me empecé como a conectar por ahí. Y Cuca era muy duro y no sé, no conecté hasta tantos años después. Sin embargo, por ahí lo respetabas y todo, ¿no? No, pues claro, pues sí, pues ¿quién no va a respetar? Pues yo te digo que cuando a finales de los 90s, cuando te das cuenta que hay muchas bandas que se desbaratan y se empieza como se dispersa todo, ¿no? Ajá. Pues Cuca sigue. Sí. Y sigue. Sí, intermitentemente, pero es, ajá. Ya cuando yo los conocí nuevamente, porque yo ya tocaba con ellos, o sea, había habido acercamientos. En el hard rock, yo tocaba en la banda de un bluesero que se llamaba Neil Black. Claro. Como en el 2001, 2002. Y se hicieron muy amigos José Force y él y Carlitos Avilés. De hecho, ellos le hicieron el disco a Neil Black y yo fui el organista de ese disco. Entonces ahí conocí a José y ahí conocí a Carlitos y pues ya me ubicaban, güey. Siempre he estado ahí yo, ¿no? Más que era un pinche morrillo. Ajá. Y me faltaba un chingo más de experiencia y de talento y eso. Pero pues para mí eran como los chicos malos, ¿no? Del rock. Claro. Los violentos, güey. Totalmente. Y fiesteros y todo. Sí. Y ahora, pues, ¿qué pasó?
Pues que empezaste. Empecé a tomar, yo creo que la relación comienza por ahí como en el 2004, no, es cierto, 2014, que Alfredo Sánchez, mi querido amigo Alfredo Sánchez, me pidió que produjera su disco. Y entonces tratamos de hacer como hicimos pues una lista de colaboraciones importantes con músicos amigos de Alfredo que podían colaborar. Y entre ellos salió Cuca, ¿no? Ujú. Entonces invitamos a José para que cantara en algo. Y la base de Nacho y de Carlitos y yo en el órgano, pues ya sé que era como un principio de lo que hoy es Goce. Ah, claro. Pues estaba ahí presente y de ahí hubo una buena relación, ¿no? Con Carlitos empecé a verlo frecuentemente, pues como amigo en las comidas y eso, ¿no? En las pedas y hasta que un día ya salió, pues eso. Goce, particularmente, el otro día estaba escuchando que es un proyecto de Nacho, que nace por Nacho. Sí, ajá. Te creo que las siglas tienen algo que ver con eso, ¿o Sí, no? sí. ¿Qué significa? Pues son sus apellidos, Porque ¿no? es Goce con S, González. González Serrano, creo. Ok. Sí, creo. Da igual, pero bueno. Sí. ¿Y entonces eran canciones de él? Sí. ¿Y cómo fue ahí el acercamiento? ¿Cómo fue la dinámica? de Nada, empezar? pues nomás estábamos en una peda y muy simple, estabas con Carlitos, me dice, oye, Nacho quiere ser un trío, me está diciendo que le recomiende un tecladista Y bien dijiste, verga. si es musical, sí le entro. Si es de los otros, pues No, tal vez no, también yo le no dije entro. nada, yo a mí no me dijo, estaba buscando un tecladista bien chingón y yo le dije que tú, ¿quieres? Y yo, sí, sí quiero, vamos a ver y ya nos juntamos y pues, güey, está increíble. Sí. ¿No han grabado nada? Sí, ¿Está en Spotify y sí. eso? Ujú. Ah, pues me dejas los links, ¿no? Para escucharlo. Sí, Porque ahí luego está. a mí me toca ver los videitos que suben. Grabamos el disco como en los 60s, amigo. ¿Cómo? En cinta. Así, exactamente. No. Todos en ácido. Ay, no, pues fuimos a un estudio ahí con los Huerta, que ya ves, pues, son amigos, son los que trabajan ahí con ellos. Y pues armamos todo el cagadero y filmamos y grabamos el live session y ahí hicimos el disco. O sea, te refieres a los 60 porque todo es Todo es en primera, vivo. segunda toma, todo es la misma toma. Exactamente. No hubo parches, no hubo todo autotune, no hubo nada de nada, esas nada. mierdas que, Pues es rock. que pervierten a la música y No, la no hacen una pervierte basura. para nada, pero queríamos mostrar. O sea, que un joven de 18 años haga primera tomas es una mamada, ¿no? Exactamente. Y que no use autotune nomás. O sea, es parte ya de la idiosincrasia, ¿no? Sí. Pero que unos rockeros mayores como nosotros lo estemos haciendo, pues es lo más natural. Lo podemos hacer, chingado. Claro. Va a quedar mejor si lo hacemos en vivo. Sí. No sé si a todo el mundo le funciona, pero para nosotros sí funciona mejor No, hacerlo en vivo. yo te conozco en ese sentido y no conozco a mucha gente que sea así. Tú eres de primeras tomas, es cabrón. O sea, cuando yo opero el estudio necesito ser muy hábil para ponerle rec inmediatamente porque normalmente tu primera toma es la más chingona de todas. Yo soy todo lo contrario, fíjate ahí. Yo si voy a hacer una toma, sobre todo de instrumentos que no son el mío, que es el bajo, no. La 15, 16 ya va más o menos bien. Sí. Y tú eres al revés. Pues es que estoy muy acostumbrado Es la escuela. al jam y a la improvisación, ¿no? Entonces, a reaccionar. Y casi siempre tengo suerte de que lo primero que reacciono funciona. Claro. Entonces, Muy intuitivo. Muy intuitivo. ¿Estás muy conectado con tu intuición? ¿Eso lo llevas a tu vida o solo está en la música? No sé. Pues tú dime, o sea, ¿le atinas a cosas que dices va a pasar esto? Nah. ¿No? ¿Para nada? No. Mi vida es una No mamada. mames, dice, no mames. Mi vida es una mamada. Lo mejor que hago en mi vida es tocar, es ser músico, ¿no? Eso me sale bien. Sí, lo sé. Pero ser congruente con mis principios y ser un gran hijo, gran padre, gran ser humano, estoy esforzándome todos los días, ¿no? Todos los días. Sí. Oye, cuéntame, ¿cuál es tu relación con la música nueva? Porque ahorita que dijiste de Gran Padre, el otro día tuvimos oportunidad de platicar y me contabas de la música que Tomás Ramírez, tu hijo, Ajá. de
19 años, ¿tiene 18? 17, ahora en diciembre, 18. el 18 de diciembre cumple los 18 los ya. 18 ya. Ok, la música que él te está presentando, porque además siempre tuvieron una relación musical muy interesante, desde que yo me acuerdo. Sí. Él escuchó Cerati, él escuchó... Él nació en Argentina, él no se cree argentino, como yo alguna vez lo hice, él es argentino, ¿no? Entonces, todo lo que es Cerú y Charlie Spinetta, Los Divididos, todo el rock argentino lo conoce perfectamente, al igual que los Beatles, es muy culto a nivel musical, y pues imagínate, yo lo crié, güey. Hasta él sabe distinguir un Rose de un fucking Wurlitzer, ¿no? O sea... Eso es rarísimo. Sabe en qué un pedo niño. con el Mellotron, güey. Sabe qué pedo con el Vox y el Hammond y las diferencias de todo. Es un... Qué puta envidia. Está amigo. bien chido, está bien chido. ¿Qué pasó? Pues ya fue creciendo y ya me fui como involucrando un poco, ¿no? Quizás a mí me hubiera gustado que mi papá me dijera, oye, ¿qué pedo con ese güey Cerati que tanto te gusta, ¿no? Ajá. ¿Qué pedo con ese... Con Charlie, güey, con Fito? ¿Por qué te gusta tanto esos cabrones, no? Que para él lo veían como amanerados, Ujú. como gays Ajá. en la música. ¿Por qué te gustan esos güeyes, no? Así como medio raro. Y yo al revés. Le decía a mi papá, ¿por qué no escuchas Pink Floyd, Led Zeppelin o Jimi Hendrix, que era de tu época, cabrón? Ujú. Y lo escuchaba y le daba hueva, ¿no? Así como no conectó. Para nada. Mi papá se quedó en el 66 con el rock and roll y después conectó con algo de Elvis, te digo, y ya, pero no, el rock ya no le siguió. Ok. Él se quedó con un momento muy peculiar. Entonces, como en respuesta de eso, yo creo que quise indagar, ¿no? Sí, solemos llenar esos vacíos que Sí, tuvimos, ¿no? sí, y sobre todo los más Dolorosos. significativos, los más dolorosos, ¿no? Porque para mí era tan importante la nueva música que yo estaba escuchando, viste lo que hablamos al principio de la charla. Ajá. O sea, hay muchas cosas que yo soy y aprendí gracias a mi padre, pero hay muchas otras que yo las aprendí por mí mismo, y me Claro. hubiera encantado haberlo compartido con él, ¿no? Pero él, hasta ahora, él no disfruta ni sabe qué pedo con Charly García. Súper sí, hueva. Súper sí, ¿no? Qué hueva. Total, tú le presentaste muchísima música o la escuchó indirectamente Tomás. Ajá. Y ahora él te está Y presentando Tomás cosas. me presentó pues directamente el trap argentino. El trap argentino. Exacto. ¿Que para ti es el nuevo rock? ¿O no? Pues es la nueva música de jóvenes talentosos, ¿no? Y si encuentras talento. Sí, claro, Auténticamente increíble. te gusta. Sí, fantástico, El otro día me estabas sí. hablando muy bien de eso. Sí. Y yo me declaro completamente ignorante. Y además no sé si tenga muchas ganas de salir de la ignorancia. Está mal, porque soy el pinche... Es demasiado de ruco para mí. No me he involucrado mucho en la música, pero dime qué has encontrado que me puedas recomendar o que te estés gozando auténticamente. Que esté gozando y que... Para mí la gran prueba de fuego ha sido ver a estos músicos en vivo. Ajá. Eso es, ¿no? O sea, estamos hablando del trap argentino como, no sé, güey, Duki y Dillom y toda esa cantidad de gente, ¿no? Yo... Muy chavos. Sí, muy algunos jóvenes. más jóvenes, otros ya más Pues mayorcitos. sí, pero el que más años tiene que tendrá 25. Sí, exacto. O sea, Por ahí, ¿no? O a lo mejor más, a lo mejor Duki tiene más, pero porque ya tienen muchos años. ok. Pero puntualmente, ahora que vi a Milo J, me pareció fantástico, increíble, ese te lo puedo recomendar. ¿De verdad? Desde que yo lo escuché por primera vez, digo, ay, güey, este cabrón sí trae algo que yo no había escuchado antes, como un Stevie Wonder, es otro pedo. No. Es algo realmente fuera de serie, y cuando lo vi en vivo dije, sí, claro, por supuesto. ¿Cómo es el rollo? ¿Traen su banda? Sí. Todo lo que graban con las maquinitas, con las puras TR, toda esa madre, lo tienen que reproducir con 2 güeyes. Ok. O secuencias y 2 bateristas. ¿En Imagínate serio? qué chingón. O sea, sí traen acá Big Production y todo. Pero re contra mega big. ¿Dónde lo- Best production ¿En serio? ever. ¿Dónde Sí, lo claro. viste? Ese fue en el Buenamor. Ok. Y también ahí en el Buenamor tocó Woz. También te lo súper recomiendo. Woz está un poquito más coquetea entre el trap, rap y rock. Ok. Woz ha hecho colaboraciones tanto con el Indio Solari, el de Los Redonditos, también con Moyo, el de Los Divididos.
Ahí te das cuenta. Y también Fito Páez lo ha invitado. Sí, pues te das cuenta, están ahí los viejos aflojan y los invitan y entonces como respuesta los jóvenes aflojan y los invitan a los viejos. Pero, ¿no? ¿por qué pasa esto, amigo? Y yo sé que no vas a tener la respuesta, pero tienes una respuesta. ¿Qué? En Argentina está pasando eso y aquí en México no puede estar pasando algo más distinto. No digo en el lado musical, existen exponentes, creo que más por el lado del regional y estas cosas, pero no están colaborando con los viejos. Es más, ni siquiera sé si aquí hay viejos. O sea, no están colaborando claro con que hay Saúl. viejos. Claro que hay viejos. Bueno, claro, no están colaborando con José, no están colaborando con los que quedan de Santa Sabina, ni con Botellita Jerez. ¿Qué pedo? ¿Por qué quieres que te diga, amigo? No sé, ¿no tienes una respuesta? Pues que en Argentina la industria musical y la cultura está súper abierta. Ujú. Súper mega recontra abierta. Así. Y siempre lo ha sido. Siempre lo ha sido. Desde Piazzolla se encargó de romper todas las barreras para que todos los jóvenes escucharan tango y todos los jóvenes escuchen cumbia y todos escuchen a los Beatles, todos escuchen a los Rolling Stones, todos les encante la música electrónica, les encante la salsa, El folclore. todos los chamamés y todos los ritmos, todo, absolutamente todo. Y abiertos con toda la música, tienen su fanatismo así durísimo, ¿no? Yo escucho todo, pero esta es mi banda, ¿no? Claro. Son muy abiertos. La cultura musical de Argentina es poca madre, ¿no? No digo que la de aquí no, pero nosotros Pero es los muy mexicanos diferente, por lo menos. somos más conservadores, somos más cerrados. ¿Por qué Saúl no ha hecho alguna colaboración con un artista joven? Porque le vale pito Sí. y porque un artista joven Probablemente le valga pito prefiere también. y hacer colaboraciones con cualquiera menos con alguien como Saúl. Ajá, Pues sí, pues se lo ganaron, ¿no? claro. Se lo ganaron. Mira en qué se convirtieron. Hablabas- Saúl era nuestro Bob Dylan, cabrón. Sí. Yo lo amaba, era una cosa, y lo sigo amando, güey. Nostálgicamente, cuando lo veo, voy a ver a Caifanes y digo, güey, no mames, Jordi y todo eso. Pero sé en lo que se convirtieron, pues, ¿no? En ese sentido, no, o sea, genuinamente lo digo, ahora que veo a José y a mis compañeros así viendo cómo hacen cuca, me doy cuenta que es de verdad. Neta es de verdad. Y lo dan absolutamente todo. Y no puede ser lo bien que tocan, cabrón. No puede ser. Es fantástico. Sí. No puede ser el nivel de volumen y el nivel de intensidad. Güey, no hay ninguna banda que yo haya visto en mi vida, nunca, ni en Argentina ni aquí, que toquen tan duro, tan bien y tan poderosamente eléctrico. Así, Sí. como si tuvieran 20 años, güey. No mames, les sobra rock, güey. Les sobra, es así de súper. Son fantásticos. Pues Caifanes, pues ya tiene que cantar la gente, güey. Sí, totalmente. Tiene que cantar y así como, bueno, pero no está Markovich, bueno, pero no está Sabo. Bueno, siempre son como, ¿cómo se dice esta? No Como sé, que hay que dar explicaciones. consideraciones. Ah, ok, ya, claro. Compromisos, Ujú. ¿no? No compromises, como dicen los gringos, ¿no? Y no, con Cuca es como, güey, no mames, está cada vez más verga, ¿no? Y lo que hace Otaola, digo, ay, cabrón, qué pedo ese cabrón. Tienes a fucking Frank Zappa ahí, cabrón. Claro. ¡Buah! Sin embargo, a 11 años yo sigo viendo muchos comentarios de falta, Galo. Ah, Todavía. los haters. Pues sí, pero Yo no veo eso, ¿eh? Lo que yo veo van en vivo. 11 años. Lo que yo veo en vivo, no, yo no sé qué pedo porque pues ya apenas conozco a Cuca, güey, la neta. Pero lo que yo veo en vivo es que todo el mundo se caga con Otaola. Otaola pues es el guitarrista más verga que hay. Yo creo que junto con Aguilera son así las estrellas de rock mexicano. Quizás Markovich, ojalá Markovich estuviera más presente en la vida de México. Claro. Pero no, lo que toca Otaola es increíble. Tuviste una colaboración con Markovich, con tu banda Kingsmith. Sí. Cuéntame cómo fue, porfa. Digo, te doy tiempo a que le des la succionada a tu mate. Uy, amigo, pues qué es. Corría el año de 2015, Pues creo. fue todo ahí a través del ULM, ¿no? Sí. Alguien trajo a Markovich al ULM. Ujú. Y entonces
Alguien llamado Jero González. Pues, el maestro Jero lo invitó. No me dan crédito, pero no me importa. No, pues no, bueno, tú lo invitaste. Es muy bajo perfil. Lo invitaste, somos de bajo perfil, Sí. amigo. Y entonces lo invitamos a que fuera a donde yo iba a tocar. A llamear. Estabas en el Bretón. Exactamente. ¿No? Estaba en el Bretón ahí con King Smith. Y fue y le gustó. Y empezamos a tener como charlas. Después iba a presentar un libro. Y coincidió que King Smith estaba. Y empezamos otra vez como a tocar. Y empezó otra vez y así. Hasta que cuando, no sé, hubo en un disco de King Smith, pues como que dije, pues estaría padre invitarlo, y lo invité. Ahí mismo en ese estudio del que me hablabas, ¿no? Sí, en En Soundtube. Exacto. Y pues muy loca la experiencia, ¿no? Súper chida, muy bien, todo. Pues es que hay momentos en los que de repente te encuentras, como me ha pasado de estar, que Richie está tocando en una canción mía, o sea, Richie Arreola, de gente que viste y que ahora estás compartiendo con, no sé, te pasó ese como realize de decir, güey, estoy tocando con Markovich. Sí, qué chido. Sí. De haber oído los discos en tu cuarto en ese tiempo solitario y ese pedo. Sí, pues estuvo súper bonita la experiencia. Lo bueno que chido. quedó el documento, está chingón porque ahí está el video. Ajá. Está perrísimo. Sí, me hubiera gustado seguir haciendo más cosas, ¿no? Haber presentado eso en vivo más veces, porque se presentó como 2 o 3 veces más. Ya no hubo el acercamiento ni el entendimiento que hubiera querido para seguir tocando más, ¿no? Amigo, ya, pero chido. Para cerrar, porque sé que tienes muchas cosas que hacer, No, siempre estás muy ocupado. No es cierto. Gracias por... Todo el mundo te clama y te... ¿Cuál me clama? No es cierto. Nomás. Has estado, eres, por ejemplo, parte ya del mobiliario del Scratch, del Escarabajo Scratch. Sí, Scratch, que es el vengan los sábados, ahí estoy desde hace muchos años. La catedral. No, ¿qué ¿cuál? es? La casa del blues. Nada más la casa. Sí, no, ¿cuál palacio? No está demasiado sucio. No le puedes poner, bueno, pero pues ponle como, no sé, algo más, no, una metáfora más cabrona, está muy ¿no? sucio. Y ¿Casa? Es la casa del blues, sí. Ok. Entrada gratuita, no cover, no se discrimina a nadie, está abierto está en bien calle, bien urbano, bien rural, en el centro de nuestra ciudad. Ahí está el Andador Coronilla. Andador Coronilla. Los miércoles hay cosas de jazz. Los jueves hay también jazz. Y yo participo jazz y blues con palomazos. Los viernes está el nocturno con el maestro Mario Gamero. Y los sábados, ahí ya estoy como desde hace 8 años más o menos. Con mi banda de blues, que constantemente pues va actualizándose y reformando. Ahorita actualmente está conformada con Lulú Espinosa, que está cantando increíble, fantástico. Sí. El mejor guitarrista de blues de la ciudad, el maestro Abraham Villaseñor. Claro. Está Ponchito en la batería. A veces contamos con Claire Adams, una bajista gringa, que es fantástica. Si no, mi mano izquierda hace la chamba. Y estamos todos los sábados de 11 a 2. Ahí está el comercial. Ahí, porque no sé cuándo sale en una semana, ¿no? Esto. Sí. Pero cualquier sábado que quieran, vayan al Scratch aquí en Guadalajara. Si has estado los últimos 8 años, yo creo que seguirás los próximos 8, 10, 15, 20, 25. Pues, mira, a mí me gusta mucho tener esa madre. Es un gym, ¿no? Para mantenerme en forma. Y siempre pasan cosas, güey. Siempre, cada noche es única. Y como estamos improvisando constantemente, y estamos como reformando el reper y eso, pues siempre es un show diferente. ¿Te consideras a ti mismo como alguien exitoso? Ay, cabrón. ¿Qué clase de pregunta es esa, amigo? No mames. Una pregunta auténtica. ¿Capciosa? No. No sé, sí. Porque habría que definir qué es éxito, ¿no? Habría que decir. Sí, el éxito es, pues, tratar de, como diría Frank Sinatra, ¿no? Y vivir my way. Claro, ¿no? A mí, claro. Pues sí, güey, claro que vivo a mi manera y hago lo que, como pude, con las herramientas y mi contexto y mi historia, pues tratar de hacer mi camino y pues sí, claro que lo he hecho. Te la voy a poner así como una pregunta que ya es más repetida de lo que yo quisiera. Omar Ramírez de 11 años viene y conoce a Omar Ramírez de casi 50
Y sí diría, puta, güey, este hijo de perra lo logró. Pues sí, Sí más o estaría menos. orgulloso de lo que estás Yo creo haciendo. que sí, yo creo que sí. O sea, qué bueno que pudiste seguir en este pedo, ¿no? Ujú. A pesar de tantas dificultades, qué chido, güey, qué chido que sigas Y haciendo hubiera esto. visto tus clases y hubiera dicho, a huevo. Sí, pues sí, trato de ser el maestro que a mí me hubiera gustado tener, ¿no? Trato de ser el tecladista que me parece que las bandas quieren tener Y necesitan. y necesitan tener. O sea, ya sabes, ¿no? Muchas veces hemos platicado que de esa figura del tecladista que me caga y que nos cagan, Sí. ese tecladista que vale pito, que todo amanerado, ¿no? Todo que nunca le sube al volumen, ¿no? Que toca con una manita, que tiene el teclado más pedorro o una computadora peor aún, cabrón. Justo esa madre me caga y creo que a ti también. Sí, sí, sí. Como que me gustaría ser ese tecladista como un Más poquito más rudo, más comprometido. comprometido, que le suben al volumen, que está ahí, que es partícipe, aunque no sea de la banda, ¿no? Porque yo nunca voy a ser parte de las bandas en las que me invitan a colaborar, soy un invitado nada más, pero tratar de que valga la pena, ¿no? De aportar un poquito y de que suene más chido. Y que además, en el lado de la producción, con este entendimiento particular que tienes, has hecho también muchas cosas. Tanto en varios proyectos acá, ¿no? Pues sí, ojalá sean más. ¿En qué momento te sentiste como listo para producir? Pues con la Estaca Brown, pues me produje básicamente yo. ¿En serio? Desde entonces, sí, desde ahí. Desde ahí cuando me di cuenta que tenía como algunas perspectivas y elementos y gustos para decir, hay que poner este sonido, este coro está de más, ¿por qué no ponemos esto? Y que la gente me daba la razón. Ahí como, yo creo que podría funcionar, ¿no? Pero sí tiene que ver entonces con el bagaje, ¿no? Sí, Escuchar sí, hay que escuchar mucha activamente. música, güey. Todo el tiempo escuchar, ¿no? De manera consciente y de manera inconsciente Se va quedando. se va quedando. Y escuchar mucha música para después tener herramientas de, yo creo que es mejor por acá, ¿no? Si te quieres ser más genérico, si quieres ser más especial, tener como otra vez, ¿no? El tema de los contrastes, ¿no? Como que Ajá. tener siempre las opciones, A o B. Lo bueno de B es esto, lo bueno de A es esto. ¿Qué opinas, no? Me guardo y no tengo cruda al día siguiente, o me voy a la fiesta y me la paso súper bien, pero voy a estar destruido el siguiente día. Eso, las decisiones de la vida, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Exactamente, Oye, amigo. ¿qué escuchas hoy en día? Tengo la grandísima duda. ¿Recurres a tus discos viejos o estás escuchando pura... ¿Qué escuchaste de tu casa para acá, Estoy güey? tratando, pues Cuca, güey. Ah, Me estoy metiendo, me tengo ahora en mi Spotify salió así que la rola más escuchada y era el 3 de Cuca, güey. no mames. De que, pues sí, tenía que Sí, empaparte de ese pedo. sí, sí, tenía Y- que, o sea, tiene que salir de una manera muy natural, ¿no? Para que ellos crean en mí y que suene, ¿no? Eh, ah, pues estoy tratando de escuchar nueva música, todo el tiempo estoy con eso, ¿no? José me invitó a un proyecto que ojalá se concrete, ¿no? Donde está aparentemente Arturo, ¿no? Como de temas que a él le gustan, que quiere interpretar de rock progresivo. Ok. Y absolutamente todas las rolas que me puso, todas no las conocía. No mames. Todas, ¿no? Frank Zappa, obviamente. Sí, Frank Zappa y pues Black Sabbath y todas esas madres que yo no me gusta, pero pues apenas me estoy metiendo, ¿no? Esas madres. O sea, no es solo Deep Purple, hay un chingo de bandas, ¿no? Que por ahí yo ubicaba a Here Hip, que está bien verga, el organista está padrísimo, pero ya meterte ahí, a ver, tócalo, ay, güey. Y sí, pues sí le hallas, porque es el Hammond, es el instrumento que yo hago, está bien chido. Entonces estoy tratando de empaparme de rock progresivo y mis amigos Carlitos y Nacho, Nacho. están constantemente diciéndome, ¿ubicas esto? No, Omar, tienes que escuchar esta mamada, ¿no? Todo esto, guau, guau, guau. Entonces, ahorita estoy como viendo un poco de esos teclados que a ellos les gusta, Del pasado. del pasado. Actualmente, pues trato de escuchar algo de trap argentino, como te digo, con el tema de mi hijo, y estar como, pues al día, ¿no? Estar
pues con los corridos tumbados trato de escuchar y de... ¿Te gusta? A veces sí. ¿Qué te gusta de ahí? ¿Encuentras verdad, autenticidad o nada más frescura? ¿O ninguna? No sé qué encuentro. Es lo que hay, ¿no? La música de los jóvenes es esta, ¿no? Nos guste o no. Claro. Esté involucrado las mafias que ya sabemos ahí atrás o no, es lo que es. Y si hablan de violencia y de ciertas cosas que no es lo óptimo, pues bueno, México es un país violento, ¿no? Claro. Entonces, pues están hablando Es un de reflejo. esa madre. Pues sí, es eso. No lo están inventando. No lo están inventando, es eso. Pero no es la música de mi generación, ¿no? O sea, los güeyes de 49 años no escuchamos esa madre, ¿no? Pero hay que estar abiertos, ¿no? Si este güey Cariño le va a abrir a los Rolling Stones, ¿no? Como sucedió, pues no hay que ser un pinche viejito retrogrado de, pinche puto, ¿cómo le debería darle vergüenza? Güey, qué chido que un mexicano con su música esté ahí siendo seleccionado por los Stones, qué chido, ¿no? Sí, Me parece que hay que estar abiertos. Nos gusta o no nos gusta, hay que estar abiertos. Yo creo que... Y sí, lo eres. Eres más abierto de lo que yo creo. Qué bueno, qué bueno. Y yo me considero una persona abierta en ese sentido. Mira, es que... O sea, me veo muy mal siendo maestro de música y estar como hablando mal de géneros, ¿no? Puta, y hay un chingo de Y maestros. peor aún, de música mexicana nueva, no mames. Si lo más chingón que está pasando es que hay música mexicana nueva. Uh-huh. Eso es lo más chingón. Sí. Y que está encabezando los lugares de popularidad O sea, gringos. Fíjate, claro. O sea, yo ahorita que estoy hablando de Cuca, a mí me encantaría saber que hay una banda que le patea los pinches traseros a Cuca, porque quítate que ahora nosotros estamos... No hay. No la hay. Pero ni de cerca la hay. Sí. Ojalá hubiera. Este espacio es para los jóvenes. Entonces los jóvenes ya están tomando el tema del trap y aquí en México los corridos tumbados, fantástico. Aunque no sea tal cual lo nuestro, pero qué chido que ocurra, güey. A toda madre. Ojalá que de pronto se empiece como a estar ya más conectado con el danzón, con la música norteña, ¿no? Que los Tigres del Norte y el corrido tumbado no los Tigres, pero ese norteño clásico se empiece a abrir, ¿no? El mariachi clásico que se empiece a abrir y los corridos tumbados empiezan como que se está... Yo creo que para ahí va, Creo que por ahí va. Pues ojalá, me encanta tu optimismo, amigo. Y me encanta toda la música que haces y la música que hemos hecho juntos, que también aprovecharé para dejar los 2 discos acá en la descripción. El famoso Sol Mago que nació en la pandemia. Exactamente. El famoso infamoso, ¿no? El que nadie conoce. Absolutamente nadie conoce, nadie pela, pero que son discos que yo me disfruto mucho. Ayer escuché el Indomito, justo. Pues lo hicimos con todo el amor, ¿no? Pues mucha autenticidad y cero expectativa de absolutamente Ojalá el destino permita que hagamos un Sol Mago 3. Estaría perrísimo. Ojalá. Y hay canciones ahí, que es lo más cagado. Hay muchas cosas, es nomás que el destino diga, sí, hágase. Pues eso. Vayan a ver, toda la gente que está en Guadalajara, vayan a ver a Omar Ramírez a los distintos lugares donde está. Síganlo en sus redes sociales y búsquelo como productor donde quiera que estén, porque eres un pinche máster para este entendimiento que tienes. Ves cosas que casi nadie ve. Muchas gracias por tus palabras, amigo. Igualmente. Igualmente. I love you, amigo. Nos vemos la próxima. Muchas gracias por tu tiempo. Chido. A tus órdenes. Saludos. All right. Chido.